Hola, bienvenidos a la charla número 13 de 111 sobre el borrador o sobre la propuesta constitucional que vendrá después y que también vamos a considerar. Hoy es sábado 28 de mayo del 2022 y vamos a contarles lo fundamental sobre los estados de excepción constitucional. Primero, ¿qué son los estados de excepción constitucional? Son formas de gobierno mediante facultades extraordinarias que se asumen por una situación que es especialmente peligrosa para la patria o que ha causado una especial conmoción o una catástrofe de la cual hay que hacerse cargo con tal agilidad, con tal eh, incluso energía en el uso de la fuerza a veces, que no es posible hacerlo sin suspender algunas garantías constitucionales. La existencia de los estados de excepción constitucional es el equivalente a lo que en la República Romana se llamaba la dictadura, es decir, un momento que en ese caso eh, asumía uno de los cónsules, en los cuales tenía poderes extraordinarios eh, y por tanto no tenía la connotación negativa que a veces se le da a la palabra dictadura entre nosotros. Salvo cuando se habla de la dictadura del proletariado, a la cual los marxistas no le dan una connotación negativa, en los demás casos la dictadura suena como algo muy feo. Pero en realidad una dictadura, en un sentido técnico, es una excepción a las reglas normales del gobierno, de la legislación, etc. Y esa institución, llámese o no dictadura, existe hasta el día de hoy en todos los ordenamientos jurídicos constitucionales bajo la forma de los estados de excepción constitucional, que son necesarios como, no sé, como un seguro de salud, por ejemplo, que uno lo tiene ahí, pero con la esperanza de no usarlo nunca. Bien, un seguro de incendio, uno lo tiene, si se le incendia la casa, que se pueda resarcir de eso. Un seguro contra los choques de auto, muy bien, lo tengo ahí, ojalá no lo tenga que usar nunca. Lo mismo se dice de los estados de excepción, ahí los tenemos, ojalá no tengamos que usarlos nunca. Y los estados de excepción constitucional, en la propuesta del actual borrador, son estados donde se trata de enfrentar un conflicto armado internacional, un conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, o la calamidad pública, según el número 92 de, de este borrador. Y es declarada y además renovada, dice, respetándose los principios de proporcionalidad y necesidad, tanto en la duración como en la extensión, los medios que se empleen para enfrentar la situación, etc. La restauración de la normalidad constitucional. Ahora, aquí, como digo, se sigue una tradición multisecular de estados de excepción. También se sigue la tradición chilena en general, pero la regulación de detalle es en muchos aspectos muy distinta, ¿no? El estado de asamblea es para un caso de conflicto armado internacional, ¿no? Es decir, situación de guerra. Y el estado de sitio es para una situación de conflicto armado interno, pero como se ha dicho antes, se considera solamente el conflicto armado interno según establece el derecho internacional. Es decir, no cualquier tipo de conflicto o de guerra interna, o como se dice en la Constitución actualmente vigente, de guerra interna o de grave conmoción interior. Es decir, el estado de sitio actual es más amplio. Y siguiendo la tradición, lo declara el presidente de la República con aprobación del Congreso Pleno. Aquí hay diferencias de detalle que no voy a verlas, pero también está previsto que se pueda aplicar de inmediato el estado de excepción
mientras se espera la aprobación del Congreso Pleno. Después se salta al estado de catástrofe, en el cual se abordan situaciones de calamidad pública. Por ejemplo, el terremoto del año 2010. Bueno, se puede abordar mediante la declaración del estado de catástrofe. Pero lo más llamativo, y que ya ha sido relevado por distintos comentaristas en esta regulación de los estados de excepción, es que no existe el estado de emergencia. Es decir, o las libertades y derechos constitucionales se van a restringir en esos niveles altos que exige un estado de guerra o de guerra exterior o interior, mediante el estado de asamblea y el estado de sitio, o bien estamos ya en el estado de catástrofe para situaciones de calamidad pública. Pero no existe ese estado intermedio que es el estado de emergencia. Los gobiernos de izquierda están tan traumados por la intervención militar de 1973 que parece que le tienen miedo a la situación constitucional normal, en la que en muchos países existen situaciones equivalentes al estado de emergencia. La propuesta presidencial de José Antonio Kast proponía un estado constitucional adicional, que fuera intermedio entre el estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Por qué? Porque las facultades del estado de emergencia no habían sido suficientes para enfrentar la insurrección contra el gobierno constitucional de Sebastián Piñera. Y por tanto se requería algo con más facultades. Ahora resulta que el gobierno de Gabriel Boric estaba proponiendo un estado de excepción constitucional intermedio, pero menor que el de emergencia. O sea, intermedio hacia abajo. Y el borrador no tiene ninguna de las dos cosas. Por tanto, también es una regulación muy insuficiente de los estados de excepción. Ahora, son cuestiones de detalle cuáles son exactamente los derechos constitucionales que se pueden suspender o restringir en cada uno de estos estados, pero es la estructura clásica de los estados de excepción. En algunos se pueden restringir más unos o más otros. Y en el caso de este borrador se dice que el decreto que establece el estado de excepción tiene que ser más específico respecto de cuáles son las actividades que se van a poder realizar bajo el manto del estado de excepción, cuáles van a ser los derechos y libertades que se van a poder restringir, etc. Una, una comisión de fiscalización que depende del Congreso de Diputadas y Diputados va a encargarse de precisamente fiscalizar las medidas que se adopten bajo el estado de excepción. Y eso puede ser o no una buena novedad, en el sentido de que si va a estar interfiriendo con sus informes, con su fiscalización, podrían trabar, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos interfiere, entraba, molesta, entorpece la actuación de las policías, en lugar de ayudarlas a hacer bien su labor, que a veces tiene que ser represiva, las entorpece. Yo espero que si tenemos una verdadera emergencia, la Comisión de Fiscalización sepa que en una emergencia, precisamente, las Fuerzas Armadas que estén a cargo de los estados de excepción tienen que usar la fuerza. Y si hay gente que está destruyendo bienes públicos y privados, que está incendiando, etcétera, merecen que se use contra ellos la fuerza legítima del Estado. Bien. Y por último, también se establece que hay un control jurisdiccional, es decir, a través de los tribunales de justicia, de estas medidas o facultades que se ejercen en estos estados, lo cual también es bueno,
siempre que se haga, como digo, con la debida conciencia de que corresponde suspender y a veces restringir seriamente esas facultades, derechos fundamentales, etcétera, que se podrían estar utilizando incluso para subvertir el orden interno. En resumen, una regulación de los estados de excepción constitucional que está dentro de toda la tradición constitucional, pero que quizás por un excesivo temor pone menos confianza, por ejemplo, en la autoridad militar. El jefe de zona de la defensa nacional en los estados de catástrofe ya no tiene que ser un militar, tiene que ser un civil con, con, eh, con las desventajas que tiene eso, porque un civil muchas veces no va a estar entrenado, habría que buscar a un civil que haya sido militar quizás, para esas situaciones de emergencia, ¿no? Y por otra parte, la desaparición del estado de emergencia es, me parece a mí, un error, que lo que sería mejor en la constitución que prepare gente sensata, si más adelante, dentro de unos 10 años, se plantea esta cuestión de nuevo, después del rechazo, esa gente sensata debería ver qué es lo que ha funcionado realmente en países que han necesitado tomar estas medidas y tener varios estados de excepción constitucional suficientemente graduados, ¿no? Y con suficiente energía como para conseguir restablecer el orden institucional lo antes posible. Bien, y lo otro es que en el estado de sitio, aparentemente, según lo que aquí se dice, debería ser posible utilizar las Fuerzas Armadas en una situación de guerra interna según el orden internacional, por tanto, por ejemplo, una guerra contra una guerrilla. Y eso hay que armonizarlo con lo que se dice sobre las Fuerzas Armadas, en las cuales no se les atribuye ninguna función en relación con lo que ocurre dentro del territorio nacional. Hay que armonizar eso simplemente restituyéndole en forma explícita la facultad de intervenir en los estados de excepción constitucional y en muchas otras labores de apoyo a las autoridades civiles y a las policías eh, que están actualmente permitidas por ley. No se puede cercenar tanto a las Fuerzas Armadas cuando pueden colaborar de muchas maneras, ¿no? Como se ve en Estados Unidos muchas veces, hay situaciones internas en las cuales hay que enviar militares, hasta en situaciones de catástrofe, ¿no? Aparecen camiones militares, helicópteros, en fin, rescatando gente, y esas labores, por supuesto que las pueden realizar las Fuerzas Armadas, aunque no tengan nada que ver con una guerra externa, e incluso nada que ver con una guerra interna. Como digo, a eso apuntan varias de las normas del capítulo de estado de excepción constitucional, pero debería hacerse explícito también donde se regula las Fuerzas Armadas, que como hemos visto eso no aparece. Bien, y con eso terminamos este gran capítulo y vamos a pasar en la próxima sesión a los capítulos sobre los principios constitucionales, desde el número 101 en adelante. Y con eso me despido, hasta mañana. No olviden suscribirse a este canal. Estos videos son los más aburridos de todos los que ustedes van a ver, los que tienen que ver con este borrador de Constitución. Son los más aburridos porque vamos siguiendo número por número la Constitución, nos saltamos un montón de detalles, pero es para quienes quieran tener una reflexión informada acerca de todos los números, repito, algunos resumiéndolos mucho, pasando un poco por encima, para votar apruebo o rechazo bien informados. Y como les digo, desde el punto de vista de la perspectiva doctrinaria de la que, que yo adopto, está muy inclinada la balanza hacia el rechazo y no creo que la comisión armonizadora pueda hacer mucho más. Por lo tanto, los que dicen que cómo es posible que haya gente que sin leerse todo el borrador ya esté decidida a votar rechazo, está muy equivocado. Pueden bastar los 2 primeros artículos para decidirse a votar rechazo.
Además que esa gente, ya lo he dicho antes, ¿no? En otra ocasión, pero es bien hipócrita porque ellos están decididos a votar a prueba antes de que hubiera cualquier borrador. Pues lo mismo se aplica a nosotros. Y bueno, con eso sí, suscríbanse. Los que quieran, suscríbanse en Patreon, eh, PayPal y otras formas de donar para que estos programas sean mucho mejores desde el punto de vista técnico, para que estos programas sean mucho más entretenidos, más participativos, con invitados. Tengo un montón de estudiantes de la universidad que ya no son alumnos míos, que fueron alumnos hace años, algunos que ya están egresados y que serían grandes entrevistados en estos programas de este canal de YouTube. Porque, ¿para qué voy a entrevistar famosos? Si a los famosos los pueden ver ustedes en televisión. Y todo eso requiere una cierta producción, unas cámaras, en fin, unos tipos que recortan los videos. Todo eso requiere donantes. Y por el momento tenemos 0 donantes. Así que los que se animen, por favor, suscríbanse a Patreon y yo les iré informando de cuando tengamos fondos suficientes para hacer algo mucho más profesional. Porque en este momento lo que yo hago es abrir la cámara, darle play y darle después stop. Y después arrastro esto hacia YouTube y YouTube hace todo lo demás, ¿no? Yo pego unas letras, en fin. Eh, es demasiado elemental. Voten rechazo, pero también voten con su tarjeta de crédito por la promoción del canal del profesor Orrego. Adiós. Y ahora, stop recording.